¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una charla más del Mercado de Empresas Culturales y Creativas Veracruzanas 2022, una iniciativa del Instituto Veracruzano de la Cultura dedicada a fomentar la economía creativa y cultural del Estado y pues conocer los distintos aspectos, los distintos sectores que la conforman. Las dos. En esta ocasión, pues tenemos un invitado que me da mucho gusto recibir. Él es Andrés García Franco. Él es fundador de La Pizca. Ahora vamos a hablar un poco más sobre en qué consiste, cuál es el objetivo de esta empresa que sirve a la industria audiovisual. Eh, Hemos querido invitar a Andrés García Franco justamente por su experiencia pues, en la industria cinematográfica mexicana, pues tanto haciendo cine como documental, también series bueno, de distintas plataformas. Y bueno, vamos a platicar entonces no tanto sobre su trabajo en digamos, en estos sectores, sino más bien cómo esta empresa, La Pizca, atiende a una necesidad pues, para la realización de todas estas producciones. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y antes de Gracias. comenzar, me gustaría para que nuestro público pues, pueda conocer un poco más de tu trabajo. Andrés García Franco se graduó con honores del CUEC de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2004 con la tesis La Invención de Morel. Posteriormente recibió la beca Fulbright García Robles, que le fue otorgada para cursar su máster en Fine Arts en San Francisco Arts Institute. Desde su formación en el cortometraje Clepsidra, realizó una exploración con las posibilidades del montaje no lineal, recibiendo buenas críticas y la invitación de los principales festivales de cine del país. Después, con su corto de tesis, La Invención de Morel, fue premiado en festivales de renombre como el Festival de Cines de Cannes, en Francia, y el Festival de San Sebastián, por un jurado presidido por Alfonso Cuarón. Su colaboración en el documental para Canal 22 Toscanito, colección de historias de Gregorio Rocha, y su dirección en la serie de spots La Ciudad de México en el Tiempo y en la serie Relatos de Mujeres T2 de Canal 11, destacan por la investigación historiográfica, el uso del archivo de imagen, la aplicación de técnicas analógicas y el cuidado de la memoria histórica. Su primer documental, La historia negra del cine mexicano, ha sido exhibida ampliamente en México, Sudamérica y Europa en festivales y muestras de cine, además de haber recibido el galardón Best Feature Film en el Festival de Cine Latinoamerica Studies Association. Esta obra cuenta con elementos de ficción y cine experimental y fue reseñada por destacados críticos de cine como Jorge Ayala Blanco y Sergio Raúl López, así como por periódicos españoles. Eh, la Pizca Film Research, que es la empresa que funda él, la funda colaborando con distintos proyectos en la recopilación de materiales de archivo. Actualmente es profesor de cátedra en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, impartiendo el taller de investigación y producción documental. Bien, pues Andrés, pues una larga carrera, ya son muchos años en el ambiente. Bienvenido por segunda ocasión aquí al MECVER 2022. No te escuchamos, Andrés. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio y bueno, pues aquí feliz de platicar nuestra experiencia en esto de las empresas culturales, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que queremos en el Maker es que pues haya información actualizada sobre cómo se están comportando las distintas industrias culturales del país. Ciertamente la industria cinematográfica en este sentido pues es una de las más importantes y pues se ha ido sumando con bastante éxito pues ahora con las plataformas de video como Netflix, Amazon Prime y bueno, muchas otras. En ese sentido, pues ha habido una creación de empresas
que se dedican a pues, atender las necesidades para la creación de contenidos. Entre ellas, la investigación documental. Y ahí es donde entra La Pizca, que me parece que es una iniciativa que ciertamente hacía mucha falta y que nos gustaría mucho que nos platicaras. ¿Cómo fue que surge? Es decir, ¿por qué surge? ¿Por qué decidieron asociarse para crear una empresa de este tipo? ¿Y cuáles son los trabajos que ha realizado, los más destacados que tú consideres en los últimos años o los últimos meses? Claro. Bueno, la Pizca Film Research, como lo dice su nombre en inglés, es una sociedad que surgió a partir de una experiencia común que expresamos los socios, que era que recurrentemente nos buscaban nuestros contactos de la industria audiovisual, directores, productores, realizadores, documentalistas, y nos pedían consejos para ubicar materiales de archivo para sus propias producciones, ¿no? O sea, como que siempre nos llamaba alguien para decir, oye, ¿tú qué sabes algo de historia del cine o que has hecho investigación? ¿No sabrás dónde podemos encontrar material del 68, material de la Revolución, material de tal presidente? Entonces nos dimos cuenta que constantemente compartíamos la experiencia que teníamos en el terreno de la investigación histórica de los medios audiovisuales o en los medios audiovisuales, y que esto pues deberíamos de cobrarlo tal cual, ¿no? O sea, caímos como en la conciencia de que esto pues es un servicio y que exigía un conocimiento muy específico que podía ser útil para la industria audiovisual, ¿no? De una manera más organizada, más profesional y sobre todo con más rigor en la ejecución del trabajo, ¿no? De la investigación. Esto es porque pues nosotros nos dimos cuenta que que en la industria había un mal hábito que era satisfacer esta necesidad en base a contratos, a contratar personas recientemente egresadas de universidades, sin mucha experiencia en el terreno del audiovisual, sobre todo historiadores, pasantes o recién egresados, y o contratar personas que no tuvieran como una línea de trabajo muy larga, o sea, como que se le encargaba un tema a cierto investigador para una producción en particular, un documental, una película, y después ese investigador, pues digamos que abandonaba el tema y se perdía ese conocimiento que se había generado, ¿no? Recopilar películas, recopilar fotografías, recopilar videos, recopilar testimonios, incluso historiografía, hemerografía, y todo ese conocimiento que había generado ese investigador, ya sea joven o no, pues se perdía porque él no tenía el interés particular sobre ese tema, ¿no? Entonces reconocimos estos dos malos hábitos y nos dimos a la tarea de proponer un colectivo, una empresa que diera el servicio de investigación documental para producción audiovisual, es decir, conseguir películas, fotografías y demás materiales documentales, pero dándole un seguimiento, no solo dentro de la experiencia que nosotros teníamos como investigadores dentro de nuestros propios campos, sino a la larga de realizar varios proyectos. A la fecha llevamos más o menos como 60 proyectos realizados en 4 años de trabajo, que ese conocimiento se fuera sumando, ¿no? Y que pudiéramos tener una visión muy panorámica, pero muy completa, muy global, de lo que son el estado de los archivos audiovisuales en México y en la región Latinoamérica. Esto es algo innovador desde el punto en que no existe a ese nivel de forma organizada, ¿no? O sea, existen muchos individuos realizando investigación dentro de grupos académicos o dentro de grupos particulares, pero no tienen esta visión global. O sea, cada quien va siguiendo sus líneas de investigación, ¿no? Evidentemente, y sobre eso van trabajando. Lo que hicimos aquí fue unir fuerzas entre 4 socios y 2 asesores consultores para que toda la experiencia que tuviéramos entre todos cayera, digamos, dentro del mismo espacio de investigación y a partir de allí poder resolver proyectos de investigación de una manera más rápida
y que además tuviera un legado, ¿no? Que el conocimiento no se perdiera cuando el documental se acabó y ya, ¿no? Sino que hubiera una recopilación de información, una bitácora, una catalogación de materiales que pudiera quedar para futuras investigaciones, ¿no? Entonces, esa es, digamos, realmente la semilla de la creación del colectivo. Gracias. Pues sí, como ya hemos visto en otras ocasiones, pues es justamente reconocer estas necesidades, estas oportunidades que las industrias van generando y que propiamente pues no hay quien las nutra, y bueno, pues ahí se abre ahí una oportunidad de negocio y de desarrollar profesionalmente pues el trabajo de cineastas, de investigadores, documentalistas y demás. Me gustaría preguntarte, Andrés, sobre, bueno, no sé si esto sería, si lo puedes compartir, pero que nos dieras algunos ejemplos, digamos, de encargos que hubieran recibido y cómo lo hicieron, o sea, cómo se realiza este trabajo de investigación y de documentación. Claro que sí. Los trabajos que hemos realizado son como muy plurales, han sido sobre todo películas documentales, películas de ficción y series de plataformas o series de televisión, sobre todo documental, pero también de ficción, ¿no? O sea, hemos abordado, digamos, los 4 rubros más amplios que hay hoy en día en la industria audiovisual. También hemos trabajado para la industria de la producción de spot comerciales de televisión, ¿no? Los comerciales, como le llamamos. También hemos hecho realización para museos que hacen curadurías de películas, para publicaciones que necesitan imágenes fotográficas, y en algún caso también hemos hecho investigación para conferencias, ¿no? Para nutrir conferencias con imágenes. Vale la pena mencionar que la necesidad de esta empresa surge de una manera mucho más intempestiva cuando la industria audiovisual entra de lleno al mercado global. Esto es algo que no sucedía mucho con el cine mexicano, se exportaba poco, y sin embargo, en la actualidad, la gran cantidad de plataformas de streaming permitió que se revitalizara la industria audiovisual en cuestión de 4 o 5 años. Es decir, nuestro medio no trabajaba no trabajaba lo que se trabaja hoy, ¿no? Hay muchísimas series y la inyección de inversión en esta área particular generó que toda la industria creciera, ¿no? Entonces, no solo venía una inyección económica, sino que venía una responsabilidad legal que en México había sido muy laxa. Aquí en México existían un gran desconocimiento, una gran ignorancia alrededor de los derechos de autor para el uso de materiales con derechos de autor en producciones audiovisuales, ¿no? Se creía que si uno utilizaba 10 segundos y ponía una leyenda de Crestomatía, era como una manera de poder citar la obra sin violar la ley, ¿no? Y la verdad es que esa fue un uso y costumbre que no estaba fundamentada en la ley. Entonces, en el momento en el que la producción audiovisual empieza a interactuar con plataformas como Netflix, como Amazon, que son evidentemente, tienen una perspectiva internacional, pues ahí es cuando los productores empiezan a reconocer a un nivel más comercial, pues esta necesidad de tener la liberación de derechos de autor, ¿no? Lo que llamamos las licencias, es decir, que los dueños de los materiales, los autores, realmente licencien la producción que va a reusar su material, ¿no? Y aquí nosotros encontramos realmente una gran beta. En México todavía se está generando la formación de este tipo de profesionales que sepan enfrentar esta situación de derechos de autor, ¿no? Entonces, nosotros ya teníamos experiencia. Yo en lo particular tenía la experiencia de haber hecho mi documental, La historia negra del cine mexicano, que tenía la visión de ser un documental en su 80% conformado por material de archivo. Entonces yo al proponer este proyecto me informé muchísimo, estudié muchísimo y recibí muchas asesorías por especialistas legalistas que me ayudaron a sortear distintas situaciones de derechos de autor.
Entonces, toda esa experiencia a mí me sirvió pues para aportar ya en la fundación de esta empresa, La Pizca, y poder entrarle ya a un mercado realmente profesional. Como lo dije, pues hemos hecho producciones importantes a nivel de las producciones de Selena, que no sé si la conozcan, está en Netflix, también la de Colosio, eh, por hablar algunas muy conocidas, también está Las Crónicas del Taco, que también, pues de repente son proyectos que utilizan muy poquito material de archivo, ¿no? Pero lo necesitan realmente de manera muy específica, ¿no? Buscan cosas muy particulares. En el caso, por ejemplo, de la serie de Colosio, que es una reconstrucción histórica del caso de Colosio, eh, pues ellos tenían que recrear ambientes como el arte, la decoración de la casa, el tipo de vestuarios, incluso publicaciones de época. Entonces, nosotros no solo aportábamos contenidos que se veían a pantalla, ¿no? O sea, algunas entrevistas de televisión famosas, algún material de archivo del sepelio, del velorio de Colosio, que fueron muy famosas y son muy particulares, sino también aportábamos una investigación histórica que era utilizada por el Departamento de Arte y de Vestuario para ellos hacer un trabajo de reconstrucción histórica más rigurosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un trabajo que nos dio mucho gusto hacer. Fue de los primeros trabajos que nos dio muchísima proyección mediática, porque claro, entró esta fiebre de Netflix, ¿no? Y entonces ya todos queremos producir para Netflix, que de repente se volvió la ventana de exhibición a la industria audiovisual más importante, ¿no? O sea, teniendo las salas un poco como canceladas para el cine y la televisión mexicana pues construida a partir de sus propios esquemas, pues de repente estas plataformas internacionales fueron la oportunidad de que un montón de guionistas, realizadores y productores empezaran a proponer nuevas narrativas, nuevas ideas. Dentro de estas nuevas narrativas y nuevas ideas, pues viene esta presencia del documento histórico dentro de los nuevos lenguajes audiovisuales. Ya es difícil imaginar una película contemporánea que no esté recurriendo a fuentes documentales. Pueden ser a corto plazo, ¿no? O sea, como lo que se encuentra en YouTube, videos virales. Puede ser a largo plazo, a un pasado remoto, películas sobre la revolución o incluso más remoto. Eh, pero a fin de cuentas se ha vuelto un elemento básico dentro de los documentales, las películas de ficción. Digo, está muy de moda, siempre ha estado, pero está muy de moda hacer series de época, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos cumplir, satisfacer estas necesidades que de repente son muy ajenas al terreno de la producción. Y creo que esto es algo que me gustaría decir y terminar el comentario, ¿no? Eh, la pizca surge porque al productor, ¿no? Al encargado de producción audiovisual, le cuesta mucho trabajo entender la dinámica de investigación histórica, ¿no? Ellos están acostumbrados a un ritmo en donde se produce, es decir, uno genera la imagen, ¿no? Entonces, entrar a procesos de investigación en donde la imagen se produce desde el archivo son tiempos muy distintos y mecanismos muy distintos. Entonces, se le complica mucho adaptarse a esa dinámica de obtención de imágenes y se vuelve muy larga. O sea, el caso, la experiencia común que nosotros recibimos de los productores es que ustedes nos pudieron hacer en 2 meses lo que nosotros hicimos en un año. Exactamente, eso es lo que queremos, ¿no? Que el productor que tiene que trabajar con material de archivo no tenga que aprender todo desde cero y por lo mismo tardarse un año en el proceso de obtener los objetivos, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos, ya teniendo los contactos con los archivos, teniendo muchos machotes de licencias, incluso teniendo fuentes identificadas como fuentes baratas, fuentes caras, fuentes rápidas, fuentes lentas, podemos ejercer estrategias de obtención de materiales mucho más efectivas, rápidas, baratas y obviamente pues al gusto del realizador, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros como desde el lado creativo, ¿no? Y donde en lo particular a mí me toca participar en la empresa, ¿no? Ya que la empresa está conformada no solo por mí como desde la parte de la producción, como un cineasta, formado cineasta, sino hay una parte de los que son formados como académicos de estudios de cine, ¿no?
en donde realmente no tienen experiencia de cómo se produce en el cine. Y tenemos también aportaciones de archivistas, ¿no? De coleccionistas. Entonces, dentro de estas tres áreas hacia el interior de nuestro equipo, pues logramos realmente compenetrar muy bien las posibilidades creativas que cierto tema tiene, que cierta película, cierto personaje tiene, ¿no? Entonces, podemos realmente articularnos muy bien con los realizadores y con los archivos, ¿no? Y es como unir esos dos mundos y que vuelvan a coexistir de una manera, pues obviamente creativa, ¿no? Que es lo importante, que los realizadores se sientan que tienen las imágenes que buscaban. Ahora, sobre las fuentes, mencionabas que, bueno, realmente las fuentes pueden ser, qué sé yo, tal vez las tiene Televisa algunas, tienen los productores de alguna película antigua o no tan antigua, como dices, no puede ser algo de YouTube, puede ser que nadie tenga los derechos porque pues es, qué sé yo, un meme que por ahí surgió, pero que se tiene que utilizar. Y decías que existía como un gran desconocimiento o una gran laxitud en la aplicación, digamos, de la ley con respecto a los derechos de autor. ¿Eso quiere decir que esto ha cambiado en los últimos años? O sea, se ha afinado o más bien ya estaba bien, pero ahora sí se aplica, digamos que se aplican las leyes. No, yo creo que ha crecido muchísimo la responsabilidad legal en el terreno de la producción. Lo que pasa es que antes vivíamos pues en las hegemonías de Televisa y de TV Azteca. Entonces ellos básicamente hacían lo que querían y se implantaron usos y costumbres a partir de esas empresas en particular. Hoy en día que ya hay una pluralidad y una diversificación de no solo de empresas, sino de medios, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar una foto para una web series o para Instagram o para una película de festivales o para una película comercial. Ya ahora que se diversificó, pues exigió, obligó al medio a educarse al respecto, ¿no? A saber cuáles son los derechos que se tienen que respetar y hasta dónde alcanza la libertad creativa, ¿no? Porque también tiene que ver con un estrés, ¿no? Con una discusión que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, pues la pizca enfrenta un proceso de cambio, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? En lo particular, hemos trabajado con muchísimos proyectos con materiales sin derechos reservados, ¿no? Los derechos no reservados es lo que hoy en día se conocen como comunes, los derechos comunes, que no es el dominio popular, público, perdón. El dominio público es cuando una obra ya pasó suficientemente tiempo para que su autor haya muerto hace 75 años y lo que él creó ya puede ser reutilizado por cualquiera en la sociedad mexicana, ¿no? Los derechos no reservados son maneras de registrar obra, si hay un registro, si hay una autoría, si hay una exigencia de regularización en cómo se usan los materiales. Sin embargo, no están sujetos a un intercambio económico, ¿no? En México, la ley más pura y dura de lo que es derechos de autor es que uno no puede ceder sus derechos de autor si no hay una contraprestación a cambio. Uno no puede decir, incluso siendo autor mismo, aquí te dejo mi servilleta donde apunto que puedes utilizar mi película, o aquí te mando un mail y ya. Eso no cuenta. En la ley mexicana está obligado que haya un pago de contraprestación, que puede ser de 5 pesos o puede ser de 5 millones, no importa, pero tiene que haberlo. Y esa ley hace ese acto, perdón, de tener una contraprestación, hace válido un contrato de cesión de derechos de autor, ¿no? Entonces, pues obviamente hoy en día que tenemos una necesidad tan importante de flujo de contenidos y más hablando de flujos de contenido de actualidad, pues obviamente ha habido pues como mucha manera de evadir, de darle vuelta a la ley o incluso de mantenerse en niveles de producción en donde se puede citar
obras, ¿no? De tal manera que no se está utilizando para generar un ingreso, ¿no? Eso es lo que hace el periodismo, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es estrictamente que con tus imágenes puedan hacer dinero, ¿no? O las estén cobrando, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchos recovecos que hemos ido como aprendiendo a lo largo de ir atendiendo muchísimos proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí hicimos en un caso, hicimos un comercial para Epura que utilizaba videos virales y estos videos virales son todo un universo nuevo, ¿no? O sea, hay todo un mercado allá afuera en el mundo de empresas que se dedican a estar comprando videos virales en un afán de inversión, ¿no? No saben si los van a vender o no, no saben si alguien, pero los compran. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de Pura, utilizaron este video viral, no sé si alguien de la audiencia lo recuerde, que era un viejito como de 90 años que está bailando un rock and roll en una plaza de la Ciudad de México con unas muletas y se pone tan emocionado que avienta las muletas al aire y empieza a rockear, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es un video muy, muy atractivo, ¿no? Muy, muy inspirador. Eh, entonces, bueno, nuestra labor fue ver de dónde podíamos licenciar estos videos. Teníamos que licenciar los derechos de imagen del señor que protagonizaba el video y los derechos del autor de la toma, ¿no? El creador del video. Y nos dimos cuenta que el creador de video era de Perú, pero que había vendido el video a una empresa alemana que tenía una socia comercial en Estados Unidos, con área latina, además. O sea, esa empresa norteamericana. Entonces, en realidad el trato fue en español. Se logró comprar el video y no hubo ninguna bronca. Por el otro lado, fuimos a encontrar al señor, buscamos información hemerográfica, periodística sobre ese video viral. Logramos encontrar a alguien que siguió el caso después de que se hizo viral el video. Una revista cultural hizo un seguimiento del caso, encontró al señor, publicó una nota donde venían los nombres y las formas de encontrarlo, incluso donde vivía la familia, y fuimos a buscarlo, ¿no? Entonces, no se encontró el señor porque ya estaba retirado y ya vive en otra parte y demás, pero nosotros como investigadores podemos generar un expediente de la buena fe, es decir, no obtener la licencia, pero decir ante la ley, si después alguien reclama por esta licencia, no se nos puede decir que fue con dolo, porque tenemos una manera de registrar que lo hicimos hasta donde pudimos. Dentro de la ley a nadie se le puede exigir lo imposible, entonces es una manera de darle un poco como un rigor de investigación a tu pieza, ¿no? Y dejar una bitácora de a dónde fuiste, con quién te comunicaste, que después puede ser considerado dentro de una querella legal, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando hoy en día con los videos virales, ¿no? Que de repente, y a lo que voy y lo que sería relevante de este punto, es que en México tenemos un atraso bestial en este terreno. ¿Qué es lo que pasa? En Estados Unidos, en el primer mundo, tienen N cantidad de sitios donde tú puedes meterte a bajar una foto, a bajar un video, a bajar stock, Getty, Alamy, Kino Library, N cantidad de empresas que han encontrado en este terreno del mercado de la imagen, pues un gran crecimiento. Y en México no ha habido este desarrollo, creo yo, que está ligada con la ignorancia de este terreno de los derechos de autor, ¿no? Y también al hecho de que tenemos poca, como creadores también tenemos poca información de cómo nosotros podemos proteger la obra que nosotros hacemos y ponerla a la venta, ¿no? Y recibir apoyo a nivel empresarial, ¿no? Es decir, yo conozco N cantidad de compañeros míos que hacen documental y que tienen sus discos duros repletos de imágenes hermosas de la naturaleza, de problemas sociales, de evolución, fenómenos políticos, pero los tienen ahí en sus discos duros, ¿no? O sea, nadie lo está colocando en un mercado, ¿no? Entonces, ahí creo que es donde llega la pizca a su limitante, pero vemos el panorama de lo que puede ser otro gran mercado que es, por el momento, inexistente a nivel comunitario local.
Existen grandes, pues sí, empresas hegemónicas que pueden venderte material si quieren. Le hace Televisa, le hace TV Azteca, ¿no? Obviamente tienen políticas muy estrictas, ¿no? Del uso de las imágenes y del contenido de las imágenes que pueden ceder. Incluso hoy en día sabemos que Televisa se está uniendo con Univisión, lo cual va a modificar sus políticas, ¿no? de uso de imagen. Qué tanta restricción pueden llegar a tener en un mercado global, ¿no? Todas estas imágenes que ha generado Televisa. Y por el otro lado, pues estamos empezando a reconocer el hecho, ¿no? De que todas estas imágenes pueden ser susceptibles de venderse no solo a esas empresas hegemónicas, sino a N cantidad de empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos empezando a picar piedra. Sin embargo, pues nos topamos con un problema muy, muy específico, ¿no? Y es que el no ser parte de un mercado en base a la justamente comercialización de productos nos coloca en una situación difícil en el sistema fiscal mexicano, ¿no? Porque la manera en que nosotros como empresa estamos registrados ante pues sí, Hacienda, digamos que exige que nosotros estemos ejerciendo parte de las ganancias en, ¿cómo les dicen? Pues en materiales, ¿no? En insumos. Y sin embargo, nuestra empresa, pues, no genera insumos. Todo nuestro trabajo es ir a archivos, o sea, a peceros, si acaso te vas a veces en taxi, ¿no? Tener una computadora con internet y ya. Y a partir de eso y de hacer llamadas y de visitar archivos, pues generamos nuestro producto, que es nuestra entrega es una investigación histórica. Nosotros no entregamos la imagen, no estamos cobrando por la imagen, ¿me explico? Entonces, en realidad no estamos comprando la imagen tampoco. Entonces, eso nos puso en una situación muy complicada en donde nuestra empresa pues no puede deducir sus insumos de ninguna manera, ¿no? Nosotros como socios, al cobrarle a la empresa, se considera dentro de la política fiscal como una utilidad sujeta de altos impuestos, ¿no? No solo IVA y ICR, sino un par más. Entonces, digamos que nosotros como empresa, la misión que tenemos, la enclave en la que estamos ahorita, es cómo podemos nosotros modificarnos como empresa para poder empezar a contratar más gente, ¿no? Y poder empezar a ejercer insumos que pueden ser gente contratada que no sea considerada como socia y que su pago no sea como sacar dinero como una utilidad, ¿no? Sino que realmente pues es que la empresa está ejerciendo sus gastos, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poquito como en esa transformación, porque pues lo que es un hecho es que hemos recibido muchísimas cotizaciones, nos han buscado muchísimo, nuestras redes han crecido mucho, tenemos muchísimas peticiones de presupuestos. Más o menos hemos realizado unos entre 15 y 20 proyectos al año, que si hablamos de películas o series documentales estamos hablando de un montón, porque una serie documental te puede llevar 6 meses de chamba, una película te puede llevar 3 o 4 meses de chamba. Entonces, si hablamos de que hicimos 10 de esos al año, pues estamos hablando de que estuvimos trabajando un montón, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, se nota que la industria necesitaba el tipo de servicio que nosotros ofrecemos, más allá de que existen otros agentes que son más individuales, que son investigadores particulares, que ofrecen el mismo servicio a la industria, ¿no? O sea, realmente nosotros lo que ahorita estamos ofreciendo como distinto, pues es que somos 5 personas abordando el mismo proyecto con 5 experiencias que dan una pluralidad y una diversificación de nuestro producto de entrega, ¿no? Gracias, Andrés. Pues sí, yo creo que las necesidades de la industria, pues claramente producen este tipo de oportunidades, pues para el que conoce, digamos que ya forma parte, digamos, del sector, pues, y
en su momento también sufre estas carencias, bueno, pues ahí hay buenas pistas, ¿no? Como para atender. El mercado de empresas culturales y creativas veracruzana, sobre todo está enfocado a los creadores y a los emprendedores veracruzanos. Este tipo de empresas como La Pizca, tú sientes que está como supeditada, digamos, a una ubicación geográfica donde están estos corporativos digamos, o podría ser, digamos, una beta que se puede ser explotada desde cualquier sitio ocupando, pues eso, ¿no? El internet y demás. Pues digo, curiosamente nosotros estábamos en nuestro segundo año de existencia cuando se viene la pandemia y esto más allá de afectarnos nos dio un empujón, ¿no? O sea, mudarnos a la virtualidad de la manera en lo que sucedió en la pandemia, pues nos demostró que podíamos estar trabajando este terreno desde cualquier parte, ¿no? A través del internet y a través de otro tipo de abordaje más que el presencial, ¿no? Entonces, yo siento que sí es muy posible hacerlo desde cualquier parte del país y sobre todo también siento que es muy importante el archivo local. Está muy desligado todavía el sistema de archivo eh, para el nivel para la industria audiovisual. Es decir, tal vez para la academia, si uno forma parte de una universidad, puede ser que uno pueda establecer conexiones con otras universidades, fuentes de información, histórica o documental, ¿no? Sin embargo, si yo soy un productor audiovisual y quiero conseguir imágenes históricas de Veracruz, voy a ir a la Filmoteca de la UNAM y voy a ir a la Cineteca Nacional que está en el DF, de entrada. O sea, eso es lo que va a hacer un productor. Si viene de Los Ángeles o de Inglaterra o incluso de Guadalajara o de Monterrey, es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque no hay un referente real hay una filmoteca en Veracruz, tiene un sitio, tiene un catálogo en línea. O sea, yo creo que sí hay una gran área de oportunidad para que el archivo local empiece a conectar con la globalización. Creo que ahí hay un gran potencial. Creo que el IMCINE y las políticas culturales actuales de este gobierno en ese sentido están muy acertadas. Están apoyando muchísimo el desarrollo del archivo local. Desde una perspectiva tal vez más social y comunitaria, pero que definitivamente una vez que esté esa infraestructura creada, va a empezar a articularse con el mercado global, porque es que eso es lo que el mercado global necesita ahorita. O sea, la necesidad de imágenes es bestial, es bestial. O sea, por eso se están haciendo millonarios los de Getty, porque le ganaron ahora sí que tiraron el primer golpe a nivel mundial, ¿no? O sea, ellos empezaron a juntar imágenes hace 50 años y ahorita son los reyes de la venta, ¿no? Ujú. Gracias, Andrés. Bueno, pues creo que con esto que nos platicas, nos das una muy buena visión de cómo está sucediendo al menos, o cómo se está atendiendo, pues esta necesidad justamente de la creación de plataformas, de la internacionalización del cine y de la industria audiovisual. Bueno, me parece que pues, de todos los países, no solamente el mexicano. Y creo que en ese sentido, pues, como dices, hay mucho de lo que desde lo regional o desde lo estatal se puede aportar bueno, pues acá en el Instituto Veracruzano de la Cultura hemos platicado estos temas, conocemos de esta necesidad y bueno, pero eso implicaría pues también tener como mucha claridad en cuanto a cómo recuperar las imágenes, qué hacer con ellas, cómo guardarlas y como dices, pues hemos recibido, digamos, el ofrecimiento por parte del Instituto del IMCINE, de la Cineteca Nacional, pues justamente para poderlo realizar y esperemos que sigamos avanzando en ese sentido porque sí me parece que es un deber por parte de las instituciones públicas, culturales. Bueno, pues
queríamos hacer simplemente, no nos queremos extender mucho. Agradecemos esta aportación, que nos hayas compartido tu experiencia, cómo lo están realizando desde la pizca. Y bueno, si nos puedes compartir, antes de despedirnos, compartir tus redes, cómo te pueden localizar para la gente que nos está escuchando. Y pues ya con eso estaríamos finalizando esta entrevista. Sí, sí, pues somos una empresa que sí tenía una visión internacional, justamente porque sabemos que muchas productoras vienen a México buscando material de archivo, entonces decidimos registrar la empresa con un nombre en inglés. Mezcla, porque en realidad es una palabra náhuatl, la pizca, con Z es Piscani. La Pizca Film Research, @ la Pizca Film Research, tanto en Instagram como en Facebook. Y la página es www.lapizcafilmresearch.com. Igual ahí están nuestros perfiles, cómo contactarnos y bueno, pues cualquier duda, nosotros felices de compartir el conocimiento porque pues la comunidad historiadora diagonal audiovisual, pues somos pocos, entonces sí nos gusta formar comunidad, ¿no? En ese sentido.